¿Alguna vez has imaginado que incluso el hombre más sabio del mundo bíblico, conocido y respetado por su inteligencia y discernimiento, fue capaz de perderse por causa de sus pasiones? Pues esta es la historia de Salomón, y de una mujer de la que poco se habla, pero que cambió para siempre el destino de Israel. La princesa Naamán, hija de un rey extranjero, entró en la vida del monarca más poderoso de Israel y dejó huellas que resonaron por generaciones. Lo que parecía ser solo un matrimonio real se convirtió en un punto de inflexión en la historia espiritual del pueblo elegido. Y hoy vamos a sumergirnos en esta narrativa impresionante para entender cómo el amor, la política y la fe se entrelazan en este episodio. Así que aprovecha, suscríbete al canal, deja tu like y quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Aquí es Wagner Enrique y este es el canal Datos Interesantes de la Biblia. Naamán era hija del rey Anún, rey de los amonitas, un pueblo que constantemente estuvo en guerra con Israel. Los amonitas descendían de Lot, sobrino de Abraham, y traían consigo una larga trayectoria de rivalidad y hostilidad contra los israelitas. Criada en medio del lujo y los privilegios, Naamán era una princesa rodeada de las tradiciones y creencias propias de su pueblo. Su matrimonio con Salomón, por lo tanto, no fue solo un acto de amor o afinidad, sino también un movimiento diplomático que podía acercar a dos naciones en constante conflicto. Sin embargo, había un gran problema. Para los israelitas más conservadores, esta alianza representaba una amenaza espiritual, pues el riesgo de contaminación con dioses extranjeros era enorme. Cuando Naamán se convirtió en esposa de Salomón, no fue solo un evento familiar o privado. Se trató de una unión política que sacudió profundamente las estructuras culturales de Israel. El rey, conocido por su sabiduría, parecía haber caído en una trampa del corazón. Lo que comenzó como una alianza estratégica, pronto se transformó en una pasión arrebatadora. Pero al abrir su corazón, Salomón también abrió brechas en su fe. Muchos israelitas cuestionaron este matrimonio, temiendo que los valores de su pueblo fueran debilitados. Y como veremos, no estaban equivocados al preocuparse. La decisión de unirse a Naamán fue uno de los pasos que encaminó a Salomón hacia su caída espiritual. Desde los tiempos de Moisés, Dios ya había dejado una orden clara para los reyes de Israel. En Deuteronomio 17, versículo 17, está escrito que los reyes no debían acumular muchas esposas para que su corazón no se desviara. Pero Salomón, incluso siendo el hombre más sabio de su época, no tomó en serio esta advertencia. El libro de Reyes nos revela que él acumuló 700 esposas de origen real y 300 concubinas. Este número impresionante muestra que fue mucho más allá de lo que Dios había permitido. Naamán fue solo una entre muchas, pero su influencia fue determinante. Es increíble pensar que alguien con tanta sabiduría, capaz de juzgar causas complejas, no logró aplicar los mismos principios en su vida personal. Naamán conquistó el corazón del rey. Salomón, que ya tenía a su lado mujeres de diversas culturas, se dejó envolver por la amonita de tal manera que sus decisiones comenzaron a ser moldeadas por ella. Aquí vemos algo importante. Muchas veces las mayores caídas no ocurren de una sola vez, sino por pequeñas concesiones, por pasos aparentemente insignificantes que nos alejan de la voluntad de Dios. Naamán trajo consigo su fe en otros dioses, su forma de culto y sus costumbres. Y Salomón, enamorado, no solo toleró esto, sino que también se dio espacio para que esas prácticas se establecieran en Israel. Una elección que parecía íntima terminó volviéndose pública y con consecuencias devastadoras. Movido por su amor por Naamán y por otras esposas extranjeras, Salomón autorizó la construcción de altares para dioses extraños. Esta decisión fue un punto de inflexión en su vida espiritual. Aquel que había comenzado su reinado levantando el majestuoso templo al Señor, ahora permitía que otros dioses recibieran culto dentro de su tierra. Esta mezcla religiosa no solo debilitó su devoción personal, sino que también dio un mal ejemplo al pueblo. Aquí hay un punto importante. Cuando los líderes se desvían, muchos de los que los siguen también tropiezan. El pecado de Salomón no quedó restringido al palacio, se extendió por toda la nación. Es imposible hablar de Salomón sin recordar su sabiduría extraordinaria. Fue él quien juzgó la causa de dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé,
proponiendo dividirlo en dos y revelando así quién era la verdadera madre. Fue él quien escribió los proverbios y los cánticos que hasta hoy guían a generaciones. Su inteligencia era admirada dentro y fuera de Israel. Pero aquí está la gran contradicción. ¿Cómo alguien con tanta sabiduría puede cometer errores tan graves? Esto demuestra que la sabiduría intelectual no sustituye la obediencia espiritual. Salomón sabía mucho, pero no puso ese conocimiento en su vida íntima. Naamán tuvo un papel central en este proceso. Las Escrituras revelan que a causa de estas decisiones, Dios levantó profetas que anunciaron la división del reino. El Señor dijo que después de la muerte de Salomón, 10 tribus serían arrancadas de su descendencia y entregadas a otro líder, Jeroboam. Solo Judá permanecería con Roboam, hijo de Salomón. Esta sentencia mostró que los errores del rey no quedarían impunes. Naamán, al influir en el corazón de Salomón, fue parte del escenario que preparó el terreno para el mayor cisma en la historia de Israel. El pecado personal de un hombre poderoso tuvo consecuencias colectivas que resonaron por siglos. Tras la muerte de Salomón, la profecía se cumplió. Roboam asumió el trono, pero su administración desastrosa aceleró la división. 10 tribus del norte surgieron bajo el reinado de Jeroboam, formando el reino de Israel. Judá mantenía al sur bajo el liderazgo de Roboam. Esta división no fue solo política, sino también espiritual. Jeroboam, para consolidar su poder, creó altares con becerros de oro en Betel y Dan, incentivando al pueblo a adorar imágenes en lugar de ir a Jerusalén. El error de Salomón abrió una puerta que se convirtió en un abismo de idolatría. Y Naamán, la princesa amonita, formó parte de esta historia que cambió el rumbo de la nación. Jeroboam no solo gobernó políticamente, sino que también dictó prácticas religiosas que alejaron a Israel de Dios. Creó nuevos sacerdotes, estableció fiestas diferentes a las ordenadas por el Señor e hizo todo para impedir que el pueblo regresara a Jerusalén. Este periodo quedó marcado como uno de los más oscuros de la fe israelita. La idolatría enraizó en el corazón de la nación y el pueblo sufrió las consecuencias por generaciones. Lo que comenzó con un matrimonio político entre Salomón y Naamán desencadenó una serie de decisiones que llevaron a Israel a la apostasía. Una lección clara: cuando la fe se compromete, toda la estructura se derrumba. Durante el reinado de Jeroboam, un profeta apareció y anunció que un descendiente de David destruiría aquellos altares paganos. Siglos después, el rey Josías cumplió esta profecía, derribando los altares de idolatría e incluso quemando huesos humanos sobre ellos como señal de purificación. Esto demuestra que la palabra de Dios siempre se cumple, aunque tarde. El error de Salomón, la influencia de Naamán y la idolatría de Jeroboam fueron enfrentados por el Señor en el momento correcto, pero las cicatrices espirituales quedaron registradas para siempre en la historia de Israel. Naamán se convierte, por lo tanto, en un símbolo de cómo las influencias externas pueden afectar incluso a los más fuertes. No era solo una princesa extranjera, sino la representación de todo aquello que parece bello y atractivo, pero que lleva en sí el riesgo de la caída espiritual. Su presencia en la vida de Salomón muestra que muchas veces la mayor lucha no está afuera, sino dentro de nosotros, en las decisiones que tomamos frente a las presiones del mundo. Naamán es un recordatorio de que necesitamos vigilar siempre a quien permitimos influir en nuestro corazón. Esta historia no es solo un relato del pasado, nos habla hoy. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por influencias, amistades o relaciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de Dios? Así como Salomón, podemos comenzar bien, llenos de fe y sabiduría, pero si no estamos atentos, determinados y cerca del Señor, podemos desviarnos. La gran lección es clara: no basta con tener conocimiento, es necesario vivir en obediencia. Y Naamán nos muestra cuánto pueden afectar las decisiones equivocadas toda una vida. La historia de Naamán y Salomón es un llamado a la vigilancia espiritual. El rey más sabio cayó porque no guardó su corazón. Permitió que amores y pasiones ocuparan el lugar de la fidelidad al Señor. Y ese es el mismo peligro que enfrentamos diariamente. Por eso es esencial preguntarnos: ¿qué ha estado influyendo en nuestras decisiones?
¿Estamos permitiendo que las presiones externas nos alejen de Dios o permanecemos firmes en nuestros principios incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta desviarnos? Esta es una reflexión urgente y necesaria para todos nosotros. Y si esta historia habló a tu corazón, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, porque eso nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas. Escribe en los comentarios, quiero permanecer fiel hasta el fin, como una declaración de fe y compromiso con el Señor. Y no te vayas todavía, hay un video apareciendo ahora mismo en la pantalla que profundiza aún más en este tema. Estoy seguro de que te va a gustar. Haz clic, míralo y sigue aprendiendo con las poderosas historias de la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente y hasta nuestro próximo video.